Iniciaremos con la exposición de la diputada Ninel Montenegro, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con maestría en Políticas Públicas por la Universidad Rafael Andívar, doctorado honoris causa por Elizabeth Tom College de Pensilvania, fundadora del partido político Encuentro por Guatemala y diputada al Congreso de la República desde 1996 a la fecha. En el Congreso de la República ha fungido como presidenta de varias comisiones, como las del Código de la Niñez y Juventud, de la Mujer, del Menor y la Familia, de la Defensa Nacional, de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, del Consumidor y el Usuario, y actualmente de la Comisión Extraordinaria del Sector Justicia. Debido a su activismo cívico y político, ha recibido diferentes reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo quisiera iniciar esta exposición tal vez de una forma diferente a lo que ustedes pueden pensar que vengo a comentar. Acostumbramos siempre a venir a cuestionar, y no dejamos de tener muchísima razón, al Congreso de la República, que es una de las instituciones más visibles de los tres organismos del Estado. Sin embargo, nadie cuenta realmente cuál es el origen de los problemas. Yo quisiera aquí recordar y reiterar que la lucha en contra de los sistemas monárquicos fue muy importante porque efectivamente permitió la existencia de sistemas republicanos. Guatemala es, precisamente al tenor del artículo 140 de la Constitución Política de la República, un gobierno republicano, democrático y representativo. ¿Será eso realidad? Veámoslo en el momento. ¿Qué pasa? Al tenor de la lucha por establecer sistemas republicanos para que hubiera división de poderes, elecciones libres, el voto del ciudadano o ciudadana, empezaron con problemas. Como ustedes saben, el primer problema que vemos es que costó mucho tiempo para que la mujer, por ejemplo, pudiera acceder al voto y para la gente que no tenía bienes. Esto quiere decir que lograr ir democratizando el voto ha sido un problema muy sensible. Sin embargo, con dificultades, hoy el mundo entero acude a sistemas republicanos, unos menos democráticos, otros más democráticos, unos autoritarios, otros no. ¿Qué ha pasado? Para poder hacer ejercicio del poder se crearon efectivamente desde la época de la Revolución Francesa los partidos políticos, que surgen con el movimiento de los jacobinos, tal vez quienes hemos leído pues, lo sabemos muy bien. ¿Y qué pasa? Ahí es donde se da cuenta que la sociedad no es una unidad total, que toda sociedad tiene diversas tendencias, diversos pensamientos y se empiezan a generar diversas fracciones que son los partidos políticos. ¿Funcionan esos en América Latina? Depende de muchos factores. En primer lugar, quiero aquí decir que yo lo he vivido en carne propia. Cuando un país no tiene satisfechas sus necesidades, cuando un país no tiene desarrollo, cuando un país no tiene satisfactorias y sus necesidades, difícilmente puede existir verdadera ciudadanía. No podemos pedirle a un guatemalteco que vive en el área rural, en un cantón, que no habla el idioma español, que no sabe leer y escribir y no tiene satisfecha su necesidad esencial de comida, que es de sobrevivencia, que tenga verdadera ciudadanía. Y ahí es donde el aprovechado ha salido a luz. ¿Y cómo ha salido a luz? Simple. Si los partidos políticos no tienen las posibilidades de representar a sus representados, más que hoy día en contiendas de marketing electoral, en donde lo que escenifica la realidad nacional es piedras pintadas, vías de señalización, vallas, pintas, mopis, postes, estamos saturados, ¿verdad? Todo lo que no se publicita no existe. Y a los ojos de una población mayoritaria, si un partido político no se publicita y no usa los mecanismos del marketing, está fuera. Aquí no estamos preguntando si un ciudadano es capaz para poder ser elegido, si un ciudadano tiene propuesta,
si un partido tiene principios, si un partido tiene propuesta programática, si es serio, si no lo es. No, nos gusta la canción pegajosa, nos gustan los colores, nos gustan los mensajes vacíos de contenido, y ahí nos guiamos y sistemáticamente volvemos a caer en la misma piedra, ¿verdad? El error de votar sistemáticamente por lo que nos atrae de acuerdo al marketing. Entonces, ¿qué han tenido que hacer los partidos que no pueden competir en esas condiciones de saturar vallas y publicidad? Han tenido que aceptar a personas que llegan con diversos intereses o con su propia agenda bajo el brazo y tienen sus propios recursos para financiarse su campaña, pero luego posiblemente le cobran el favor, o con apoyo de sectores oscuros, ¿verdad? O apoyo de algunos sectores que luego van a pedir que se le devuelva ese favor. Eso ha dejado en condiciones de total desigualdad a aquellas personas que pueden ser muy capaces, muy honradas, pero que no pueden competir en condiciones de igualdad. Esa es la realidad guatemalteca. ¿Y cómo se financia un partido? En Guatemala, por ejemplo. En Guatemala se financia a través de la deuda política estatal, que es hoy día a razón de $2 por voto. Hasta el año 2003, si no me recuerdo, fue a razón de 2 quetzales por voto, ¿verdad? Y por supuesto puede hacerse a través de donaciones de militantes, o sea, es una propuesta mixta, público y privado. ¿Es suficiente el financiamiento público? No, no lo es. No lo es, porque al final un partido tiene que tener en todo el país 18.700 afiliados. Tiene que tener 12 sedes departamentales abiertas y 58 sedes municipales. Cada 2 años tienen que haber elecciones. Tiene que tener abierta una sede en cada municipio y tiene que financiar cada sede. Y si el tribunal llega y encuentra cerrada la sede, puede incluso cancelar el partido. Entonces, esa deuda política, que es a razón de cuántos votos saca el binomio o el Estado Nacional, resulta para la gente honrada, para la gente de trabajo, para la gente que quiere proyectar una propuesta con principios, con propuesta programática, insuficiente. Sirve efectivamente para poder financiar las actividades internas del partido, ¿verdad? Obviamente de actividades de capacitación, de formación política, mantenimiento de sedes, pero por supuesto que a la hora de competir, ¿cómo sería? Fíjense ustedes cómo es esto. ¿Por qué yo digo que eso es imposible? Según Acción Ciudadana, en el año 2007, los 2 partidos que obtuvieron más votos realizaron una campaña que costó 124 y 117 millones respectivamente. Fíjense ustedes. Mientras que el financiamiento estatal había sido de 2 quetzales por voto. Echen pluma. Hace clic, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque uno sacó 921.233 votos, que fue 1.8 millones de quetzales. Y ya dijimos que 121 millones gastó. Ya vieron que no hace clic, ¿verdad? Y el segundo tuvo 705.000 votos, 1.4 millones de quetzales. Pero vieron ustedes el abultado financiamiento, ¿de dónde vino? Pues de donantes, seguramente, de financiamiento, de apoyo, o de las mafias, o del crimen organizado, en el peor de los casos. Y luego nos preguntamos por qué el Congreso no funciona. Simple matemática. No funciona porque quienes llegan ahí van financiados por determinados sectores y tal vez su silencio es parte de lo que se paga. Podría ser, yo no digo que sea así, ¿verdad? O sus empresas constructoras, en donde finalmente, pues obviamente tienen 30 y tantas empresas constructoras, sobrevaloran la obra, la gente encima está contenta y agradecida, ¿verdad? Porque le hizo carretera, le hizo casitas y todavía se quedó con un porcentaje para su campaña. ¿Puede una persona honesta de trabajo competir? No, es muy difícil. Y tenemos que entender entonces que tenemos que mejorar la deuda política y procurar democratizar internamente los partidos para que ese financiamiento sea fiscalizado, controlado, regulado, por supuesto, y emane también a las estructuras departamentales. Solo así podemos trabajar en una sociedad lamentablemente carcomida por el desconocimiento. ¿Es democracia realista? Yo diría que no. Se vuelve una democracia formal en donde el voto es de desconocimiento, el voto es de hambre, el voto es de ignorancia, y el voto se da muchas veces por una bolsa
de alimentos o por las transferencias. ¿Y por qué se hace así? Porque simplemente a la gente no se le satisfechan sus necesidades. Solo el día que un pueblo tenga verdaderas oportunidades, verdaderas posibilidades de empleo, verdadero acceso universal a la educación, ese día vamos a ver de verdadera ciudadanía. Ese es el gran problema. Lo que nosotros vemos aquí, en el área urbana, en la capital, es una historia diferente a la que vemos en el área rural. Y no le podemos vetar el derecho a la gente del área rural a que no vote. Al contrario, tenemos que propiciar que tengan, ojalá, educación de calidad y oportunidades de empleo. Si no, las cosas en Guatemala, para mi criterio, no van a cambiar. Así las cosas, yo les diría, solo esa, a mi criterio, es la forma en la que nosotros vamos a rescatar realmente al Congreso, democratizando el uso de la deuda pública, propiciando que la deuda pública sea más efectiva. ¿Por qué? Porque solo así vamos a permitir que los partidos políticos tengan verdadera independencia, verdadera autonomía, verdadero criterio para elegir a la gente por su capacidad, sus méritos y no por y la meritocracia y no por el dinero que pueden insuflar a las campañas electorales, que como digo, después quién sabe. Luego vemos los transfugismos. ¿Por qué no consolidamos los partidos políticos? Porque hay transfugismo. La gente llega por optar a un cargo simplemente, y para optar a ese cargo no necesariamente por hacer el beneficio, el servicio, ¿verdad? El servicio que debemos hacer, la vocación de servicio, sino simplemente para servirse del cargo y para hacer de las suyas. Y luego ya llega y empieza a ver dónde verdaderamente ahí empieza la jugada, dónde está el partido que va a ser el próximo ganador, y ahí se tira. Y luego atacando a los partidos, no es que no me sentí identificado, es que de veras era imposible. Esa es la realidad. ¿Cómo vamos a consolidar entonces partidos? Si y además, lamentablemente, aunque no nos guste, siempre, hasta hoy día, en los sistemas, en el sistema que tenemos, los partidos políticos son los mecanismos de intermediación entre el Estado y la sociedad civil. ¿Verdad que es así? También creo que es importante propiciar la participación de los comités cívicos. Yo soy una fiel defensora de la inclusión de los comités cívicos para que puedan elegir alcaldes, pero también diputados, para quitarle ese monopolio tan fuerte que tienen los partidos políticos, y porque también se facilitaría. A través de un comité cívico se puede elegir alcaldes, se puede elegir candidatos a diputados, aunque no necesariamente se tenga que elegir el binomio presidencial. Al final los poderes en los sistemas republicanos deben ser independientes, por supuesto que con controles. Esa es la opinión que tengo yo, eso es lo que yo he podido ver en los últimos años, y creo que solo el día en que tengamos un Congreso con una actitud diferente, con una actitud de llegar a servir, entonces podemos decir que el Congreso puede rescatar al país en la línea de la intermediación, en la línea de la fiscalización y en la línea de una legislación efectiva en función de ayudar a las transformaciones que este país requiere y necesita. Muchísimas gracias.